¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Es simplemente para contarles que voy a empezar la segunda toma de contacto de esta unidad Baco. Es una pinza universal. Bueno, ya todos vieron la similitud con la de la línea Irimo, sacando la anatomía de lo que vendría a ser los mangos, los aislantes. Si bien estas herramientas Baco no dice en ningún lado que sean aisladas, eso puede generar un poco de controversia, pero créanme que estos aislantes para trabajar en lo que es 220 volt, 380 quizás no, y lo haría por una cuestión de cuidarlos a ustedes, de hacer ese comentario. Pero bueno, yo la he trabajado a esta unidad, no obviamente, a la anterior, están los videos en el canal, y no he tenido ningún tipo de problemas. La verdad que bueno, como digo siempre, y esto es un dato que dejo al pasar, yo cuando arranqué trabajaba con herramientas que la aislación en el mejor de los casos era una manguera de riego, cosas del pasado. Pero bueno, después de mucho esfuerzo, muchos años de trabajar y bueno, evolucionar, como digo siempre, el vicio de las herramientas es un sano vicio que se paga solo. Tengo muchas herramientas que obviamente no tengo la necesidad de tenerlas, pero si todos los que fumasen pudiesen tener o la plata que gastaron o la cantidad de cigarrillos, serían muchas. Lo mismo que los que les gusta el alcohol o cualquier otro vicio. Simplemente que por ahí es un vicio sano porque en tanto y en cuanto uno lo sepa llevar, no daña a la salud. Y créanme que da mucho placer juntar la pasión del trabajo, los que por ahí tenemos alguna, no digo adicción al trabajo, porque serían extremos, pero me has restado horas de mi vida, quizás estar pensando en tareas que tengo que realizar o proyectar o hacer en mis tiempos de familia, que quizás eso me llevó a alguna pareja. Pero bueno, no importa, eso es harina de otro costal, simplemente ustedes saben que me gusta reflexionar, hablar y comentar algunas cosas de mi vida. Son prácticamente charlitas de taller. Pero bueno, voy a comenzar la toma de contacto con esta unidad. Como dije, y quiero que eso se recalque, Baco en ningún lado dice que estas herramientas son aisladas. Dado que se generó una controversia en un alicate que viene con unas especies de chapitas, acá al mejor estilo resorte de llave china, de pinza china, perdón, para que se mantenga abierta, ¿no? Y nos dé cierta comodidad al momento de trabajar. Bueno, el comentario obvio y rápido es decirle a la gente de Baco que es la existencia o la presencia de esas dos chapitas nos pone un poco en riesgo, dado que nos estaría poniendo la palma de la mano en contacto con quizás la temperatura o la corriente que estemos trabajando. Pero bueno, la respuesta de la gente de Baco, y muy acertada, es que estas herramientas, como esas que vienen con los resortes en sus mangos, no son aisladas. Muy buena respuesta, de hecho estuve mirando los catálogos. No me confundan con gente que le gusta ver catálogos y hacer videos. Simplemente quería ver si verdaderamente eso ocurría y verdaderamente las herramientas no son aisladas o son aisladas a 1000 volts. Pero, y vamos a recalcarlo, se puede trabajar cómodamente con la tensión y no les estoy comentando, no les estoy diciendo algo que no sea obvio. En 220 con esto pueden estar más que tranquilos, quizás les faltaría un poquito el tope acá, como para que la mano no se escape en un momento crítico de quizás imprimir fuerza, presión, tensión, arrastre en la herramienta. Es una linda unidad. En el canal de Maxi creo que hizo la comparativa con la Irimo. Yo ya la venía hablando con un amigo del canal, la comparativa de las pinzas, con el querido Leonardo. No estoy cometiendo ninguna infidencia, amigo, simplemente estoy comentando que eso ya se nos había ocurrido hacía mucho. Sobre todo en lo que es las unidades de pinzas de punta plana y también, ¿por qué no?, en alicates. Bueno, la similitud con la Irimo, obviamente,
es muy notoria, mejorando en la Baco quizás algunas cuestiones de rectificado y pulido, que por ahí la Irimo viene un poquito más bruta, y lo que le da la diferencia, como pasa en los casos de Inco y Total, o también en Top. Pero en Top tuve muy poco contacto, dado que me está costando conseguir comprar algunas unidades de en Top. Pero bueno, la diferencia entre Baco e Irimo, como estaba diciendo, es el acabado, quizás el pulido final con que viene la herramienta, que tampoco es perfecto, es una rectificada y un pulido, y quizás en Irimo es un poco más bruta, y la anatomía que nos dan los mangos, estos mangos que llaman bicomponente y ergo, obedecen al modelo ergo, les da la anatomía y la sensación distinta al tacto con la Irimo. Obviamente tiene otro grip. Está bien, se le llama así grip, pero si pretendemos ser canales nacionalistas, cosa que me cuesta un poco porque soy italiano, pero bueno, si queremos darle connotaciones nacionalistas a los canales, a bancar la industria nacional, tratemos de llamar las cosas no en nombres ingleses, como decía un viejo profesor de filosofía que llamaba a Shakespeare Shakespeare. O sea, lo leía como se traducía, o sea, literal. Yo no le llamo grip, le llamo capacidad de sujeción, capacidad de comodidad, capacidad de tener unos mangos que son cómodos. El grip, la resistencia al arrastre, la resistencia al tiraje es obviamente interesante. Estamos hablando de una pinza Baco, que esta sería la segunda unidad que voy a poner en funciones. Están todos los videos ya hechos en el canal de la primera unidad, que bueno, terminó abocándose más a lo que es la mecánica, porque en el elenco de cajas que utilizo en los domicilios había utilizado otras unidades que verdaderamente me dieron gran resultado en su momento. La Baco la he utilizado y después la pasé a mecánica, y ya voy a hacer algún videito explicando los envejecimientos que pudo haber tenido, donde quizás fue tratada no de la misma manera que se trataría en un domicilio, ¿no? Pero bueno, quería contarles eso, la voy a poner en práctica, la voy a poner en uso. Digo esto de que los videos ya están en el canal de la anterior pinza, porque obviamente no tengo manera de volverla a la juventud, a la anterior, sino que por ahí vamos a hacer el paso a paso de esta. Pero bueno, yo ya hice el contenido de la anterior, que no dista mucho de esta. Quiero ver si hubo variantes en quizás las prestaciones que nos daba esta unidad unos 3-4 años atrás. Bueno, por un lado tenemos eso, y por otro lado la comparativa sobre la involución de la herramienta, ¿no? Lo que estoy teniendo acá con mi mano izquierda es una pinza Baco de iguales características, pero de la línea que venía con sus mangos, sus aislantes rojos, la hermosa línea de la década del 80, pisando los 90, donde después se transformaron en color naranja. Hay una que es prácticamente la transición, la tengo que buscar porque la tengo. La transición, que no sé en qué pulgada, si acá Baco lo denomina en milímetros, estas son unidades de 180 milímetros, pero no recuerdo si en 7 pulgadas, 8 pulgadas, bueno, o en 180 milímetros, no recuerdo cuál es, pero viene esta pinza con los aislantes naranjas. Bueno, es una mutación, es como que va mutando. De hecho, también hay algunas de esta con los mangos ergos. Pequeñas curiosidades que uno va viendo y observando a medida que pasa el tiempo. Me veo muy tentado a hacer una prueba de cortando cables con esta unidad, pero bueno, se me dificulta un poquito, dado que bueno, agarré por la opción cámara
cámara en las unidades, no en mí, y sería medio difícil posicionarla. Pero ya voy a hacer un cortando cables años después, se va a llamar. Cortando cables años después, a ver si perdió el filo. Y miren que fue una herramienta que, si bien está cuidada, y es una de las que más cuidé, como la 224, que quizás no me habían dado tantos resultados, pero son herramientas que hay que tener en el taller. En esta unidad, si se fijan, hay que tener el taller. Los coleccionistas, los que amamos esto, que nos criamos viendo que esta pinza quizás era de un tipo que sabe, yo le llamo así. Cuando caía un técnico, en mi caso un técnico, un electricista, un plomero de aquella época, quizás amigo de la familia que venía a dar una mano, o quizás en el industrial mismo, cuando empezaron a caer estas herramientas, eran de tipo que sabe. Las agarraba el profesor y recuerdo que estaban en un pañol con un candado. Y cada vez que terminábamos una rotación en el taller, había que verificar que todas las herramientas